Infierno auditivo. Capítulo 1. El despertar del ruido. Adrián, un arquitecto de mediana edad, vivía solo en un modesto apartamento en el corazón de la ciudad. Su hogar, refugio de líneas limpias y colores neutros, reflejaba su personalidad, serena, ordenada, amante de la tranquilidad. Cada objeto tenía su lugar, cada espacio respiraba armonía. Buscaba, con ahínco, un oasis de paz en el rugido constante del mundo exterior. Sus días transcurrían entre planos, maquetas y la silenciosa compañía de sus propios pensamientos. Disfrutaba de la precisión del dibujo técnico, de la calma que encontraba en la creación de espacios habitables para otros. Era un hombre de rutinas, de paseos matutinos por el parque, de cenas frugales frente a un libro, de sueños tranquilos interrumpidos solo por el lejano eco de la ciudad. Últimamente, sin embargo, la ciudad parecía haberse acercado, colándose en su santuario con una insistencia cada vez más perturbadora. Al principio fueron pequeñas molestias, el zumbido agudo de las luces fluorescentes en la oficina, que antes apenas notaba, ahora le taladraba el cerebro como un taladro minúsculo. El tic-tac del reloj de pared, antes un murmullo reconfortante, se había transformado en un latido metálico, implacable e irritante. Incluso el roce de su propia ropa al moverse le resultaba molesto, un susurro constante que lo distraía de su trabajo. Adrián lo achacó al estrés. Los plazos de entrega se acumulaban, la presión de los clientes era asfixiante y el peso de la responsabilidad lo mantenía en un estado constante de tensión. Pensó que unas vacaciones serían la solución, una escapada a un lugar tranquilo donde pudiera desconectar y recargar energías. Pero el ruido, lejos de disminuir, parecía intensificarse, aferrándose a él como una sombra. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto especialmente desafiante, el sonido del tráfico se elevó hasta un punto insoportable. Las bocinas, los motores, los frenazos, todo se combinó en una cacofonía ensordecedora que lo obligó a cubrirse los oídos con las manos. Sintió una punzada de pánico al darse cuenta de que el ruido no venía solo de la calle, sino también de dentro de su propia cabeza. Intentó ignorarlo. Se esforzó por concentrarse en los planos, por bloquear el torrente de sonidos que lo asaltaba. Se preparó un té de hierbas, puso música suave, intentó meditar. Nada funcionó. El ruido persistía, implacable, erosionando su paciencia y su cordura. Decidió tomar medidas. Primero compró tapones para los oídos. Al principio sintió un alivio momentáneo, un respiro en el asalto sonoro, pero pronto descubrió que los tapones no eran suficientes. El ruido seguía filtrándose, distorsionado y amplificado, como si sus oídos se hubieran convertido en micrófonos hipersensibles. Luego intentó enmascarar el ruido con otros sonidos. Subió el volumen de la televisión, puso música a todo volumen, incluso consideró comprar una máquina de ruido blanco. Pero cuanto más intentaba ahogar el ruido, más fuerte parecía resonar en su interior. La primera noche de insomnio llegó como una pesadilla despierta. Se acostó temprano, con la esperanza de dormir profundamente y despertar renovado. Pero en cuanto apagó la luz, el ruido lo invadió por completo. El zumbido distante de una motocicleta se convirtió en el rugido de un avión a reacción. El goteo de un grifo en la cocina, antes imperceptible, resonaba como un tambor en su cerebro. El más mínimo susurro del viento a través de las ventanas se transformó en un trueno ensordecedor. Se levantó de la cama, presa del pánico. Caminó de un lado a otro de la habitación, buscando desesperadamente un resquicio de silencio. Intentó leer, pero las palabras se le escapaban, ahogadas en el torrente de sonidos. Intentó meditar, pero su mente estaba demasiado agitada para concentrarse. Finalmente, exhausto y desesperado, se sentó en el suelo, abrazándose a sí mismo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el ruido lo envolvía por completo, sofocándolo, aplastándolo. Sintió que su cordura se desvanecía, erosionada por el incesante asalto sonoro. La ansiedad se apoderó de él. Se preocupaba por su trabajo, por su capacidad para concentrarse y cumplir con sus responsabilidades. Temía perder su empleo, su estabilidad, su vida. Se preocupaba por sus amigos, por su incapacidad para socializar y mantener relaciones. Temía quedarse solo, aislado en su propio infierno sonoro. Pero lo que más lo aterraba era la posibilidad de estar perdiendo la razón. ¿Estaba imaginando todo? ¿Se estaba volviendo loco? La idea lo paralizaba de terror. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? ¿Quién lo entendería? En medio de la cacofonía, un sonido particular comenzó a destacar. Era una vibración de baja frecuencia,
casi inaudible al principio, como un zumbido lejano o el ronroneo de una maquinaria pesada. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo al ruido de fondo de la ciudad, pero con el tiempo se dio cuenta de que este sonido era diferente, más profundo, más perturbador. Parecía provenir de las paredes de su apartamento, como si algo estuviera vibrando en su interior. Al principio pensó que era un problema estructural, una tubería rota o un cable eléctrico defectuoso. Pero cuanto más lo escuchaba, más se convencía de que el sonido era diferente, casi orgánico. El sonido parecía estar vivo, latiendo con una pulsación lenta y constante. Le producía una sensación de inquietud profunda, un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Intentó localizar su origen, pegando la oreja a las paredes, recorriendo cada rincón del apartamento, pero el sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Esa noche, Adrián no durmió en absoluto. Se quedó sentado en la cama, temblando de miedo, mientras el sonido de baja frecuencia resonaba en su cabeza. Sintió que algo estaba cambiando dentro de él, que su percepción de la realidad se estaba distorsionando. El mundo, antes un lugar predecible y ordenado, se estaba convirtiendo en un laberinto de sonidos aterradores, un infierno sensorial del que no podía escapar. El despertar del ruido había comenzado, y Adrián temía lo que le depararía el futuro. Capítulo 2. El aislamiento. Adrián se sentó al borde de la cama, la cabeza entre las manos. El recuerdo del zumbido constante, la vibración implacable que parecía emanar de las paredes mismas de su apartamento, le taladraba el cerebro incluso ahora. La noche anterior había sido un infierno despierto, un torbellino de sonidos amplificados hasta la tortura. Necesitaba ayuda. Con paso lento y pesado, se dirigió al espejo del baño. Su reflejo lo recibió con ojos hundidos y ojeras marcadas. Parecía un fantasma, una sombra de sí mismo. El Adrián que siempre se había preocupado por su apariencia, por la pulcritud y el orden, había desaparecido, reemplazado por un hombre consumido por la desesperación. Decidió que lo primero era ir al médico. No podía seguir viviendo así. El silencio que tanto anhelaba se había convertido en una quimera, una promesa rota que lo atormentaba con cada nuevo sonido, cada nueva vibración. La consulta del ladrator Elena Ramírez era un oasis de calma en medio del caos de la ciudad. Las paredes pintadas de un suave color verde, el aroma tenue a desinfectante y el murmullo amortiguado del tráfico que se filtraba por la ventana creaban una atmósfera tranquilizadora. Adrián se sentó en la silla frente al escritorio, sintiéndose un poco más tranquilo, aunque la persistente vibración en su cabeza seguía presente. —¿Qué le trae por aquí, Adrián? —preguntó la Dracor Ramírez con una sonrisa amable. Adrián respiró hondo y comenzó a describir sus síntomas. Habló del zumbido constante, de la sensibilidad extrema a los sonidos, de la vibración que parecía emanar de las paredes. Intentó explicar el terror que sentía ante la idea de que el mundo se había convertido en una cacofonía infernal. La Dracor Ramírez escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Sin embargo, Adrián podía percibir una cierta incredulidad en su mirada. Cuando terminó de hablar, la doctora se inclinó hacia adelante y le dijo con voz suave: Adrián, lo que me describe podría ser muchas cosas. Podría ser estrés, ansiedad, incluso tinnitus. ¿Ha estado sometido a mucha presión últimamente? Adrián se sintió frustrado. Sí, he estado estresado, pero esto es diferente. No es solo estrés. Los sonidos son reales, doctora. Los oigo, los siento. No me estoy inventando nada. La doctora Ramírez suspiró. Entiendo su preocupación, Adrián, pero no encuentro ninguna causa física para sus síntomas. Sus oídos están perfectamente sanos. Le voy a recetar unos ansiolíticos. Tómelos durante una semana y vuelva a verme. Si no mejora, consideraremos otras opciones. Adrián salió de la consulta sintiéndose derrotado. Los ansiolíticos no eran la solución. Él necesitaba que alguien entendiera lo que le estaba pasando, que alguien le creyera. Pero la Dracor Ramírez parecía convencida de que todo estaba en su cabeza. De vuelta en su apartamento, el ruido le recibió como un viejo enemigo. Cada sonido, cada vibración, parecía burlarse de él, recordándole su impotencia. Tragó saliva y fue a la cocina. Abrió el bote de pastillas que le había recetado la doctora y se tragó una con agua. Quizás funcione, pensó, aunque en el fondo sabía que no era así. Los días siguientes fueron un infierno. Los ansiolíticos no hicieron nada para aliviar sus síntomas. De hecho, Adrián sentía que los sonidos se volvían aún más intensos, como si los medicamentos estuvieran agudizando su percepción.
El insomnio se apoderó de él, dejándolo exhausto y cada vez más paranoico. Comenzó a evitar a sus amigos y colegas. No podía soportar el ruido de las conversaciones, de las risas, de los cubiertos chocando contra los platos. Las reuniones sociales se habían convertido en una tortura, un campo de batalla donde cada sonido era un arma dirigida contra su cerebro. Se inventaba excusas para no salir, encerrándose cada vez más en su apartamento. El aislamiento se convirtió en su única compañía. Pasaba horas sentado en la oscuridad, intentando bloquear el ruido con tapones para los oídos y almohadas. Pero nada funcionaba. Los sonidos persistían, implacables, torturándolo sin cesar. Desesperado, comenzó a investigar formas de insonorizar su apartamento. Leyó artículos en Internet, consultó foros de construcción y se puso en contacto con empresas especializadas en aislamiento acústico. Descubrió que la insonorización era un proceso costoso y complejo, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar un poco de paz. Compró paneles de espuma acústica, burletes para sellar las ventanas y puertas, e incluso una alfombra gruesa para amortiguar el sonido de sus pasos. Trabajó incansablemente durante días, transformando su apartamento en una especie de fortaleza insonorizada. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Aunque logró reducir ligeramente el nivel de ruido, la vibración persistía, emanando de las paredes, del suelo, del techo. Era como si el edificio entero estuviera vibrando al unísono, transmitiendo un mensaje incomprensible que lo estaba volviendo loco. Además, sus intentos de insonorización no pasaron desapercibidos. Sus vecinos comenzaron a quejarse del ruido que estaba haciendo al clavar paneles y sellar ventanas. Una noche, mientras intentaba instalar una nueva capa de espuma acústica en la pared del dormitorio, escuchó golpes fuertes en la puerta. Abrió la puerta y se encontró con la señora Rodríguez, su vecina del piso de abajo, con el rostro enrojecido por la ira. «Adrián, esto es insoportable», gritó la señora Rodríguez. «Llevas días haciendo un ruido infernal. No puedo dormir, no puedo concentrarme en mi trabajo. Si no paras, voy a llamar a la policía». Adrián intentó explicarse, contarle sobre su sensibilidad al ruido, sobre la vibración que lo estaba volviendo loco. Pero la señora Rodríguez no le creyó. «Tonterías», exclamó. «Estás loco. Deja de molestar a los vecinos y busca ayuda». La señora Rodríguez le cerró la puerta en la cara, dejándolo solo y temblando de rabia y frustración. Se sentía incomprendido, aislado, como un náufrago en un mar de ruido. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en su apartamento a medio insonorizar, escuchó algo extraño. En medio del silencio parcial que había logrado crear, percibió un susurro, una voz tenue y distante que parecía provenir de la pared. Al principio, pensó que era su imaginación, un truco de su mente cansada. Pero el susurro persistió, repitiendo frases incoherentes, nombres extraños, palabras que no tenían sentido. Adrián se incorporó en la cama con el corazón latiendo con fuerza. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz baja. El susurro continuó, ignorando su pregunta. Adrián se levantó y se acercó a la pared, pegando la oreja al panel de espuma acústica. El susurro se hizo más fuerte, más claro, como si alguien estuviera intentando comunicarse con él. Tuvo la certeza de que no estaba solo, que algo o alguien estaba intentando contactarlo a través del sonido. Y esa certeza, en lugar de aliviar su miedo, lo aterrorizó aún más. No estaba seguro de si era el principio de la locura o el comienzo de algo mucho más terrible. Capítulo 3. Voces del silencio desesperado. Adrián pasó horas frente a la pantalla del ordenador. La luz azulada iluminaba su rostro cansado, mientras sus ojos se deslizaban frenéticamente sobre páginas web, foros y artículos científicos, buscando una explicación, una pista, cualquier cosa que le diera sentido a lo que le estaba sucediendo. El diagnóstico de la doctora Ramírez resonaba en su cabeza. Estrés, ansiedad, quizás tinnitus, palabras vacías que no hacían justicia al horror que estaba experimentando. Necesitaba algo más, una respuesta que no pudiera encontrar en la medicina convencional. Recordó una conversación fugaz con un anciano en una librería de viejo, hacía años. El hombre, un coleccionista de textos antiguos, había mencionado de pasada la existencia de libros que trataban sobre la percepción extrasensorial, sobre la capacidad de oír lo inaudible, de ver lo invisible. Adrián siempre había sido escéptico ante tales cosas, pero ahora, acorralado por su propia experiencia, estaba dispuesto a considerar lo impensable. Escribió en el buscador palabras clave como percepción extrasensorial, sonidos ocultos,
dimensiones sonoras, y después de horas de búsqueda infructuosa, casi al borde de la desesperación, encontró algo. Un foro oscuro, escondido en las profundidades de la Internet, hablaba de la escucha profunda, una práctica ancestral que permitía a ciertos individuos percibir los sonidos del universo, las vibraciones sutiles que subyacen a la realidad. El foro contenía referencias a textos antiguos, muchos de ellos perdidos o prohibidos, que describían técnicas para agudizar los sentidos y abrirse a estas dimensiones sonoras invisibles. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podría ser esto la clave de su tormento? Estaría sufriendo no una enfermedad, sino una forma distorsionada de esta escucha profunda. Pasó la noche entera leyendo las entradas del foro, absorbiendo cada palabra, cada teoría, cada advertencia. Muchos de los participantes hablaban de los peligros de la escucha profunda, de la fragilidad de la mente humana ante la exposición a realidades incomprensibles. Algunos incluso afirmaban haber perdido la cordura al intentar dominar esta habilidad. A pesar de las advertencias, Adrián estaba decidido. Necesitaba entender lo que le estaba sucediendo, y si la escucha profunda era la clave, estaba dispuesto a correr el riesgo. Siguiendo las pistas del foro, logró localizar una copia digitalizada de un libro antiguo, un grimorio polvoriento escrito en un latín arcaico, que describía las técnicas para desarrollar la escucha profunda. El lenguaje era críptico y perturbador, lleno de metáforas oscuras y simbolismos inquietantes. Tradujo el texto con dificultad, usando diccionarios en línea y su oxidado conocimiento del latín. Las instrucciones eran vagas y contradictorias, pero Adrián entendió que la clave era el silencio, la meditación profunda, la concentración en los sonidos más sutiles. Al día siguiente, Adrián comenzó a experimentar con las técnicas del libro. Se sentaba en silencio durante horas, intentando vaciar su mente, concentrándose en los sonidos de su propio cuerpo, el latido de su corazón, el flujo de su sangre, el susurro de su respiración. Al principio solo oía el zumbido constante que ya conocía, la cacofonía infernal que lo atormentaba. Pero a medida que pasaban los días, empezó a notar algo diferente. En el silencio empezaron a surgir otros sonidos, débiles al principio, pero cada vez más intensos. Susurros indistinguibles, melodías extrañas, pulsaciones rítmicas que parecían provenir de las paredes del apartamento. Adrián intentaba concentrarse en estos sonidos, analizarlos, comprender su origen, pero cuanto más se esforzaba, más se distorsionaban, convirtiéndose en un torbellino de ruido incomprensible. Las técnicas del libro resultaban contraproducentes. En lugar de calmar sus sentidos, los exacerbaban, amplificando su sensibilidad al punto del dolor. Las alucinaciones auditivas se intensificaron. Las voces se volvieron más fuertes y claras, susurrando frases incoherentes y nombres extraños. Adrián empezaba a confundir la realidad con la fantasía, a dudar de su propia cordura. Una noche, mientras meditaba en la oscuridad, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Era una voz suave y melodiosa, pero a la vez inquietante y amenazante. Adrián abrió los ojos de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, pero estaba solo en la habitación. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la voz temblorosa. El silencio fue su única respuesta. A partir de esa noche, las voces se hicieron más frecuentes y persistentes. Lo seguían a todas partes, susurrándole al oído, atormentándolo con sus mensajes incomprensibles. Adrián ya no podía distinguir entre la realidad y la alucinación. Estaba atrapado en un mundo de sonido distorsionado, un infierno auditivo creado por su propia mente. Pero las alucinaciones no se limitaban al sonido. Empezó a ver figuras oscuras moviéndose en las sombras, formas grotescas y amorfas que se deslizaban por las paredes y el techo. Parecían atraídas por los sonidos que él percibía, como si fueran criaturas de otra dimensión, invocadas por su escucha profunda. Una noche, mientras estaba sentado en su sillón, escuchó un rasguño en la pared. Al principio lo ignoró, pensando que era su imaginación, pero el rasguño se hizo más fuerte, más insistente, hasta convertirse en un golpeteo rítmico. Adrián se levantó y se acercó a la pared, sintiendo un miedo paralizante. El golpeteo se detuvo. Adrián contuvo la respiración, esperando lo peor. De repente, la pared tembló, y una grieta fina se abrió en la superficie. Adrián retrocedió, gritando de terror. La grieta se hizo más grande, revelando un vacío oscuro y profundo. Del vacío surgió una mano huesuda y deforme,
con dedos largos y alados como garras. La mano se extendió hacia Adrián, intentando agarrarlo. Adrián gritó de nuevo y corrió hacia la puerta, tropezando y cayendo al suelo. Se levantó tambaleándose y salió corriendo del apartamento, dejando atrás la mano y las sombras. Corrió por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, sintiendo que las voces lo perseguían, que las figuras lo rodeaban. Estaba completamente solo, perdido en un mundo de locura y terror. Adrián se sentó en un banco del parque, temblando de frío y de miedo. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, pero él no las veía. Solo oía las voces, los susurros, los gritos que resonaban en su cabeza. Ya no sabía quién era, ni dónde estaba. Su mente se había fragmentado en 1000 pedazos, cada uno de ellos gritando su propio horror. Se llevó las manos a la cabeza, intentando silenciar las voces, intentando recuperar el control. Pero era inútil. Estaba perdido, irremediablemente perdido, en el laberinto de su propia locura. Estaba perdiendo la razón, o realmente había abierto una puerta a otra realidad, una dimensión de sonido y horror que la mente humana no estaba preparada para comprender. Adrián no lo sabía, y quizás en ese punto ya no importaba, la realidad, tal como la había conocido, había dejado de existir. Solo quedaba el ruido, el silencio y las voces del silencio que lo arrastraban hacia la oscuridad. ¿Debía internarse? ¿O era demasiado tarde para eso? Capítulo 4. La cámara anecoica. La obsesión por el silencio absoluto se había apoderado por completo de Adrián. Ya no era una simple necesidad, sino una fuerza imparable que lo consumía. Los textos arcanos que había estado leyendo, las técnicas fallidas de escucha profunda, todo lo había conducido a esta única conclusión. El silencio total era la clave para su salvación, o al menos para escapar de la tortura auditiva que lo atormentaba. Ladrator Ramírez, sus vecinos, todos los intentos de buscar ayuda en el mundo exterior habían fracasado. Ahora solo quedaba él y su búsqueda desesperada de la quietud. Convencido de que el único remedio era el silencio total, Adrián se embarcó en la construcción de una cámara anecoica improvisada dentro de su apartamento. Cada día el apartamento se transformaba más y más en el taller de un obsesionado. Los planos de arquitectura quedaron arrumbados, reemplazados por cálculos acústicos improvisados, diagramas de absorción de sonido y listas interminables de materiales. Sus ahorros, que antes estaban destinados a una vida tranquila y ordenada, ahora se derramaban en rollos de lana de roca, paneles de espuma acústica y burletes de goma. Adrián utilizó todos sus ahorros para comprar materiales de insonorización de alta calidad. Se endeudó, vendió algunos de sus objetos de valor, todo en pos de su objetivo. No le importaba el futuro, ni las consecuencias. Solo importaba el presente, el incesante presente del ruido. El apartamento, que una vez había sido un espacio ordenado y funcional, ahora se parecía más a una cueva acolchada. Adrián trabajó incansablemente, día y noche, cubriendo paredes, techo y suelo con espuma acústica. Cada centímetro cuadrado debía ser sellado, cada rendija tapada. El polvo de la lana de roca le irritaba la piel y los ojos, pero no se detenía. El sudor le empapaba la ropa mientras clavaba, pegaba y sellaba. Los vecinos, ya exasperados por los ruidos anteriores, ahora observaban con una mezcla de curiosidad y temor la transformación del apartamento de Adrián. Algunos murmuraban sobre su estado mental, otros simplemente evitaban cruzarse con él en el pasillo. Las miradas de desconfianza no le importaban a Adrián. Estaba demasiado absorto en su tarea. Poco a poco, el apartamento se transformó en una prisión acolchada. Las ventanas quedaron selladas con varias capas de material aislante, bloqueando la luz del sol y el mundo exterior. La puerta, reforzada con burletes y paneles de madera, se convirtió en la única conexión con el exterior, una conexión que Adrián pronto planeaba cortar por completo. El aroma a pegamento y lana de roca impregnaba el aire, creando una atmósfera claustrofóbica y opresiva. Una vez terminada la cámara, Adrián se encerró dentro, esperando encontrar paz y alivio. Cerró la puerta con cuidado, sellando la última rendija con cinta adhesiva. Al principio no sintió nada, solo un vacío, una ausencia de sonido que era casi palpable. El silencio era ensordecedor. En el silencio absoluto, Adrián empezó a percibir sonidos aún más sutiles y aterradores que antes, como el latido de su propio corazón y el flujo de su sangre. El latido, que antes era un sonido inconsciente, ahora resonaba con una fuerza atronadora en sus oídos. Era como si su propio cuerpo se hubiera convertido en un tambor, latiendo al ritmo de su creciente ansiedad.
El flujo de la sangre, un susurro continuo, se amplificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Estos sonidos internos que antes ignoraba, ahora llenaban el vacío, reemplazando los ruidos externos que tanto había odiado. Era una ironía cruel. Había buscado el silencio para escapar del ruido, pero solo había logrado amplificar el sonido de su propia existencia. La falta de estímulos sensoriales pronto comenzó a distorsionar su percepción del tiempo y el espacio. Los minutos se estiraban hasta convertirse en horas, las horas en días. No sabía cuánto tiempo llevaba encerrado en la cámara anecoica. Perdió la noción de la realidad. Las paredes acolchadas parecían acercarse y alejarse. El techo se elevaba y descendía. Se sentía atrapado en un espacio infinito y a la vez diminuto, un laberinto sin salida. Los primeros síntomas de privación sensorial no tardaron en aparecer. Adrián empezó a experimentar desorientación, confusión y paranoia. Su mente, privada de estímulos externos, comenzó a crear sus propias realidades, distorsionadas y aterradoras. Las sombras en las esquinas de la cámara parecían moverse, tomando formas amenazantes. Los susurros que había escuchado antes se intensificaron, convirtiéndose en voces claras y distintas que le hablaban en un lenguaje desconocido. Su cordura comenzó a desmoronarse. Dudaba de todo lo que veía, oía y sentía. ¿Eran reales las voces? ¿Eran reales las sombras? ¿O eran solo producto de su imaginación, una manifestación de su creciente locura? El silencio que había buscado con tanta desesperación se había convertido en su peor enemigo. Lo había aislado del mundo exterior, pero también lo había aislado de sí mismo. Se había encerrado en una prisión de silencio, donde su propia mente era su carcelero. Una noche, en la oscuridad total de la cámara anecoica, Adrián comenzó a sentir que se desvanecía. Su cuerpo se sentía ligero, casi ingrávido. Sus extremidades parecían separarse de su tronco, flotando en el vacío. La sensación era aterradora y a la vez extrañamente placentera. Era como si estuviera muriendo, desintegrándose en el silencio. De repente, un sonido rompió el silencio. Era un sonido sutil, casi inaudible, pero que resonó con una fuerza tremenda en su mente. Era el sonido de una puerta abriéndose, una puerta que no estaba en la cámara anecoica, sino en algún lugar dentro de su propia conciencia. Adrián sintió una fuerza irresistible que lo atraía hacia esa puerta. Se dejó llevar, abandonándose al sonido y al vacío. Al cruzar el umbral, vislumbró algo incomprensible, una realidad más allá de la percepción humana, una sinfonía cósmica de sonidos y silencios que lo envolvía por completo. Luego todo se desvaneció. El sonido, el silencio, la luz, la oscuridad. Solo quedó la nada, un vacío absoluto y eterno. Adrián había desaparecido, absorbido por el silencio que tanto había anhelado. Capítulo 5. Sinfonía de la locura. La privación sensorial se había convertido en un monstruo que se alimentaba de la mente de Adrián. Ya no era el silencio lo que lo rodeaba, sino una espesa niebla de sensaciones distorsionadas. Había entrado en la cámara anecoica buscando la paz, pero había encontrado un infierno aún más aterrador que el mundo exterior. La línea entre su mente y la realidad se había desdibujado, y ahora se encontraba atrapado en un laberinto de alucinaciones. La primera señal de que estaba perdiendo el control fue la pérdida de la noción del tiempo. Las horas se estiraban y se encogían de manera impredecible. A veces sentía que había estado encerrado durante días, otras veces le parecía que solo habían pasado unos minutos. La falta de luz y sonido había desorientado por completo su reloj interno. Luego vinieron las alucinaciones visuales. Al principio, eran solo destellos de luz en la periferia de su visión, pero pronto se convirtieron en imágenes vívidas y perturbadoras. Veía rostros deformados que lo observaban desde las paredes acolchadas, guras sombrías que se movían en las esquinas, y paisajes surrealistas que parecían sacados de una pesadilla. Pero lo más aterrador eran las alucinaciones auditivas. El silencio que tanto había anhelado se había transformado en una cacofonía infernal. Ya no eran voces susurrantes, sino gritos guturales, chirridos metálicos, el latido ensordecedor de su propio corazón, el flujo de su sangre por las venas y un zumbido constante que parecía penetrar hasta lo más profundo de su cerebro. Todos los sonidos se mezclaban y se distorsionaban, creando una sinfonía de locura que lo estaba destrozando por dentro. Adrián se tapó los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. Los sonidos estaban dentro de su cabeza, imposibles de bloquear.
Se retorcía en el suelo, gritando en silencio, intentando escapar de la prisión de su propia mente. El pánico lo invadió como una ola helada. Sintió que se ahogaba en un mar de sensaciones distorsionadas. Intentó recordar quién era, qué hacía allí, pero su mente era un caos. Los recuerdos se mezclaban con las alucinaciones, creando una realidad grotesca y sin sentido. Se levantó tambaleándose y comenzó a golpear las paredes acolchadas con los puños. Quería escapar, salir de esa pesadilla, pero no encontraba la salida. La cámara anecoica se había convertido en su tumba, un lugar donde la cordura moría lentamente. En medio del torbellino de sonidos y visiones, Adrián creyó percibir una presencia. No era una gura física, sino una entidad invisible que parecía observarlo desde la oscuridad. Sintió que esa presencia se alimentaba de su miedo, de su desesperación, de su locura. Se convenció de que había abierto una puerta a otra dimensión, un lugar donde el sonido era la única realidad. Las entidades que habitaban ese lugar estaban intentando comunicarse con él, utilizando el lenguaje de la locura. Intentó resistirse, luchar contra las alucinaciones, pero era inútil. Su mente estaba demasiado debilitada, demasiado fragmentada. Se rindió a la locura, dejándose llevar por la corriente de sonidos y visiones. En un intento desesperado por silenciar el mundo dentro de su cabeza, Adrián comenzó a autolesionarse. Se arañó los brazos, se golpeó la cabeza contra las paredes acolchadas, intentando encontrar un alivio en el dolor físico. Pero el dolor solo intensificó la cacofonía, creando una nueva capa de sufrimiento. En un momento de lucidez, Adrián se dio cuenta de que estaba perdiendo su identidad. Ya no era Adrián, el arquitecto que amaba el silencio y el orden. Se estaba convirtiendo en algo más, algo monstruoso, una criatura nacida del ruido y la locura. Sintió que su cuerpo se desintegraba, que sus huesos se disolvían, que su carne se fusionaba con las paredes acolchadas. Ya no era una entidad separada, sino parte del entorno, un elemento más en la sinfonía de la locura. Cayó al suelo, exhausto y al borde de la muerte. Su mente era un torbellino de imágenes y sonidos inconexos. Ya no podía distinguir entre la realidad y la fantasía. Había perdido toda esperanza de escapar. En sus últimos momentos de consciencia, Adrián tuvo una visión. Vio el universo como una inmensa orquesta, donde cada planeta, cada estrella, cada partícula subatómica emitía su propio sonido. Percibió la armonía oculta en el caos aparente, la danza cósmica que unía todas las cosas, y entendió. Su hiperacusia no era una enfermedad, sino una forma distorsionada de percibir esa realidad subyacente. Había sido elegido, o quizás maldecido, para escuchar la sinfonía del universo. Pero su mente no estaba preparada para tal revelación. La sobrecarga sensorial lo había destruido, fragmentando su cordura y llevándolo a la locura. Mientras la oscuridad lo envolvía, Adrián sintió una última punzada de terror. Se dio cuenta de que la muerte no era el final, sino el principio de una nueva forma de existencia. Su conciencia se disolvería en el universo, convirtiéndose en un sonido más en la orquesta cósmica. Y en ese instante, justo antes de morir, Adrián percibió un último sonido. Un susurro apenas audible, una nota pura y cristalina que parecía revelar la naturaleza de la realidad y el origen de su hiperacusia. Era un sonido hermoso y terrible a la vez, una promesa de trascendencia y una advertencia de perdición. El contenido del susurro quedó grabado en su mente, un secreto incomprensible que lo acompañaría hasta el final de los tiempos. Pero ya no tenía la capacidad de procesarlo, de entenderlo. Su mente se había roto por completo. Con un último suspiro, Adrián murió en la cámara anecoica, solo y enloquecido. Pero en el instante de su muerte un silencio absoluto invadió el lugar, un vacío sensorial que era aún más inquietante que el ruido. La sinfonía de la locura había llegado a su fin, dejando tras de sí un eco de terror existencial. Capítulo 6. El silencio final. Adrián, agotado hasta la médula, cada fibra de su ser vibrando con la agonía de una sinfonía espectral, se desplomó en el suelo de la cámara anecoica. Su cuerpo, magullado y entumecido, ya no respondía a los espasmos de su mente. La locura, como una marea implacable, había inundado cada rincón de su conciencia, dejando tras de sí un paisaje devastado de terror y confusión. Ya no sabía quién era, ni dónde estaba. Solo quedaba el eco de los sonidos, las voces susurrantes, los gritos lejanos, la cacofonía infernal que lo había consumido por completo. Pero entonces, en el preciso instante en que la oscuridad amenazaba con engullirlo por completo, un nuevo sonido se abrió paso entre el caos. No era un grito,
ni un susurro, ni un zumbido. Era algo diferente, algo sutil, casi inaudible. Un susurro etéreo, una vibración primigenia, una nota fundamental que resonaba en lo más profundo de su ser. Al principio, Adrián pensó que era otra alucinación, otra tortura auditiva inventada por su mente desquiciada. Pero a medida que se concentraba, a medida que permitía que el sonido lo inundara, se dio cuenta de que era algo más. Un secreto susurrado por el universo mismo. El susurro hablaba de la naturaleza ilusoria de la realidad, de la danza constante de la energía y la materia, de la interconexión de todas las cosas. Revelaba que el sonido no era simplemente una perturbación del aire, sino una manifestación de la vibración fundamental que daba forma a la existencia. Su hiperacusia, comprendió ahora, no era una enfermedad, sino una forma distorsionada de percibir esta vibración cósmica. Era como si hubiera sintonizado una frecuencia prohibida, un canal oculto que transmitía los secretos más profundos del universo. Pero su mente no estaba preparada para recibir tal información. El susurro le mostraba la inmensidad del universo, la miríada de dimensiones que coexistían más allá de los límites de la percepción humana. Le revelaba que él, Adrián, era una pequeña nota en la gran sinfonía cósmica, un instrumento desafinado que había intentado silenciar la música del universo. La comprensión fue abrumadora, aterradora y al mismo tiempo liberadora. En ese instante final, Adrián sintió una extraña paz, una aceptación resignada de su destino. Ya no luchaba contra el sonido, sino que se entregaba a él, permitiendo que lo llevara a donde quiera que fuera. Entonces todo se desvaneció. El sonido, la luz, el dolor, el miedo, la locura, todo se disolvió en un silencio absoluto, un vacío primordial que era a la vez aterrador y sublime. Adrián murió en la cámara anecoica, solo y enloquecido, pero con un atisbo de comprensión en sus últimos momentos. El silencio que siguió a su muerte era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era el silencio opresivo de la cámara anecoica, sino un silencio absoluto, un vacío total de sonido y sensación. Era el silencio de la inexistencia, el silencio del olvido. Unas semanas después, la doctora Elena Ramírez, preocupada por la falta de noticias de Adrián, decidió visitarlo. Había intentado llamarlo varias veces, pero nadie respondía. Una persistente sensación de inquietud la había invadido, un presentimiento de que algo terrible había sucedido. Al llegar al edificio de apartamentos de Adrián, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, entró cautelosamente. El apartamento estaba oscuro y silencioso, con un aire de abandono que le heló la sangre. Siguiendo un instinto inexplicable, se dirigió hacia la habitación donde Adrián había estado intentando insonorizar. Al abrir la puerta se encontró con una visión surrealista. Una cámara acolchada, cubierta de espuma acústica, un laberinto de silencio artificial. En el centro de la habitación, tendido en el suelo, yacía Adrián. Su cuerpo estaba demacrado y magullado, con la mirada ja en el vacío. No había signos evidentes de violencia, pero la atmósfera era densa, cargada de una energía extraña e inquietante. Elena se acercó con cautela y le tomó el pulso. No había latido. Adrián estaba muerto. Llamó inmediatamente a la policía y a una ambulancia. Los paramédicos confirmaron la muerte de Adrián y la policía comenzó a investigar la escena. No encontraron signos de allanamiento ni de lucha. Todo parecía indicar una muerte por causas naturales, aunque la extraña configuración de la habitación y el estado mental de Adrián sugerían algo más complejo. La autopsia reveló que Adrián había muerto de un fallo cardíaco, posiblemente provocado por el estrés extremo y la privación sensorial. Sin embargo, Elena no estaba convencida. Había algo más, algo que se escapaba a la comprensión médica. ¿Fue la hiperacusia de Adrián simplemente un trastorno psicológico, agravado por la ansiedad y el estrés? ¿O había algo más, una condición física subyacente que los médicos no habían podido detectar? O quizás, como Adrián había llegado a creer, su enfermedad era una puerta a una realidad oculta, una conexión distorsionada con un reino sonoro incomprensible. La verdad, como el último susurro que Adrián había escuchado antes de morir, permaneció ambigua, envuelta en un velo de misterio y terror existencial. El destino de Adrián y la naturaleza de su experiencia quedaron sin resolver, generando una sensación de inquietud y desconcierto. ¿Qué había escuchado Adrián en ese último momento? ¿Había encontrado la paz
o simplemente había sucumbido a la locura. Su muerte era una advertencia sobre los peligros de la obsesión y el aislamiento, o una prueba de que existen realidades más allá de nuestra comprensión. Elena nunca lo sabría. Pero la imagen de Adrián, solo y enloquecido en su cámara anecoica, la perseguiría para siempre, recordándole la fragilidad de la cordura y los límites de la percepción humana. El silencio final, el silencio que había consumido a Adrián, resonaría en su mente como un eco constante, un recordatorio de que hay cosas en el universo que es mejor no escuchar. El lector, al igual que Elena, se queda con más preguntas que respuestas. La historia de Adrián es una advertencia sobre los peligros de la sobrecarga sensorial, la fragilidad de la mente humana y la naturaleza subjetiva de la realidad. Nos recuerda que el mundo que percibimos es solo una pequeña fracción de la inmensidad del universo, y que hay secretos ocultos en el silencio que tal vez sea mejor no desvelar. La inquietud persiste, un eco sordo en el vacío. ¿Qué acecha en el silencio final? ¿Qué dimensiones inaudibles nos rodean? El terror quizás reside en la imposibilidad de saberlo.